Sí, 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 realmente. También un gusto estar acá y bueno, y abierto a discutir y poder informar un poco a la gente en Rocha sobre algunas de las propuestas y los temas que están en debate ahora. Bueno, creo que hay varios temas. Yo creo que las campañas se repiten, ¿no? Creo que por ahí tenía un libro que decía algo de virtudes, vicios, arropajes, incertidumbres. Y esto estamos hablando allá por el año 2003, ¿no? Sí, es cierto. En esa época yo recién estaba vuelto de Suecia, y publicamos un libro con esto de cómo son recurrentes algunos temas. Ahí lo que hacíamos también un poco son algunas ineficiencias propias del Estado y la administración que se van repitiendo cíclicamente, y entonces quizás a veces buscan nuevos ropajes, pero siguen siendo problemas grandes. Por ejemplo, antes era muy común en Uruguay, de hace unos años atrás, de unas décadas atrás, que los partidos políticos, sobre todo los partidos tradicionales, tenían formas de conquistar votos con los clubes políticos, que lo estudió Rama en aquel momento, sobre si tú querías tener un permiso, una habilitación bromatológica o conseguir la jubilación. La vieja tarjeta. La vieja tarjeta, exacto. Entonces, ese era lo que se le llamaba el viejo clientelismo. Los partidos tradicionales luego, al modernizar las empresas públicas y ir modernizando el Estado, se fueron atando las manos a sí mismos de esos clientelismo político, por lo menos de masa, ese clientelismo te consigo esto a cambio de tu voto, o te consigo un trabajo. Pero el clientelismo y el patronajo, en la época moderna, luego de la dictadura, inclusive con la alternancia de colorados, blancos, y hoy en día frente amplistas, sigue subsistiendo de alguna manera, es parte esencial de los partidos políticos en Uruguay. Entonces ya no es tan de masivo, entran 5.000 personas a una empresa pública y se van 5.000 personas con el próximo gobierno, pero sí siguen habiendo formas de recompensar a las militancias, y eso creo que es bastante difícil de erradicar, en la medida que no se cambien los incentivos que tienen los partidos y los políticos para hacer ese tipo de cosas. Es decir, no deberían depender tanto su financiamiento del reparto de cargos públicos. Hoy en día los cargos públicos no tienen por qué ser los famosos cargos de confianza, que solamente son 100 y algo, 140, 150 que están por ley, pero simplemente la entrega de un contrato de trabajo en el Estado, una parte de esos sueldos va para el partido y otra parte para la fracción del partido. Por lo tanto, los partidos políticos se siguen alimentando en gran parte su financiamiento de eso. Esas cosas habría que irlas modificando con otras leyes que mejoren el tema de financiamiento de los partidos. Y también tiene que ver con la cultura del Uruguay y el convencimiento de los políticos. Por eso que yo he venido hablando de un nuevo pacto entre políticos y burócratas que es necesario hacer en el Uruguay, de que los políticos encuentren formas de estar seguros y confiados de que la burocracia estable, cuando ellos llegan a un ministerio como ministros o como directores generales, o a un directorio X, la burocracia que está ahí estable cumpla con los objetivos políticos que legítimamente tiene que perseguir ese político, sin necesidad de politizar la maquinaria, sin estar poniendo su gente, creando una burocracia paralela, porque si no, no confía que vayan a hacer. Entonces, esas cosas... No es fácil esto, ¿verdad, Conrado? No es fácil porque el político necesita la militancia, pero tal vez esta nueva tarjeta que se ha presentado un poco en base al existencialismo, es decir, aquella gente que está dependiendo de algo y le tienden un plan, y eso ya como que lo ata, lo une. El Fito Garceo, Adolfo Garceo, un colega, publicó recientemente un artículo muy bueno, creo que en El Observador, pero recordando el viejo libro de Real de Azúa, un maestro para nosotros de los politólogos, que ya por los años 60 escribió Requiem para la izquierda,
que veía cómo la izquierda de aquel momento iba a perder frente a los partidos tradicionales, porque los partidos tradicionales seguían, aunque la gente estuviera desconforme y empezaran a verse la crisis ya en mediados de los 60, tenían todavía mucho para entregarle a la gente porque la habían fidelizado a través de estas formas de clientelismo político. Y Fito García hace el análisis que el Frente Amplio, de alguna manera, a través de la entrega de la fidelizó, sobre todo a los sectores más pobres. Y entonces eso se ve también cuando el Frente ha perdido hoy en día votantes. Esos votantes se han ido más que nada de las clases medias y medias altas y más instruidos, mientras que ha fidelizado los sectores más pobres de la población con la entrega de este tipo de servicios. Ahora bien, eso no quiere decir que sea un aspecto positivo de que se haya redistribuido más el dinero y que haya disminuido la pobreza y se hayan disminuido los márgenes ya de pobreza extrema, ¿no? Entonces eso no hay que verlo como una cosa mala, simplemente hay que interpretar cómo también se fidelizan mediante... Lo que sucede es que la entrega de políticas focalizadas o de la tarjeta, en la medida que no solamente se exigen contraprestaciones, que habría que haberlas exigido desde un principio, sino que además de cumplir una función asistencial, cumplan una función de promoción del individuo y de la autosuficiencia. Algo parecido a lo que hizo en su momento en plena crisis Achugarri. Bueno, Achugarri hizo una gestión, y tú te referís específicamente a... Sacó los planes sociales donde la gente, podía hacer una obra, limpiar el hospital, un liceo, pintarlo, pero estaba en caja, tenía todos los tributos, cobraba un sueldo, pero tenía una contraprestación, un servicio. Sí. Lo que sucede es que en la escala que en aquel momento, en plena crisis, pudo hacerlo Achugarri, fue muy distinta a lo que fue la elaboración del plan de asistencia a la emergencia social, ¿no? Que estaban incluidos más arriba de $100 millones, me acuerdo, préstamos del Banco Mundial, y cómo se lanzó aquel paquete, que lo que significó fue un alcance mucho más masivo de esas políticas, como se llaman, de transferencia condicionada. En algunos casos son condicionadas o no, pero son transferencias monetarias en un principio, y hoy en día es una mezcla de monetarias, asignaciones familiares, siguen siendo, pero también con algunas otras que no son tan o directamente monetarias, por ejemplo la tarjeta alimentaria. Entonces, bueno, de alguna forma se ha fidelizado también, pero quizás lo que es más preocupante es la entrega de cargos públicos a militantes, porque eso no solamente al uruguayo no le gusta, a pesar de que muchos formen parte de ese juego, pero si uno les pregunta, por lo general en la media de la gente preferiría que los cargos públicos fueran entregados meritocráticamente, es decir, por las capacidades del individuo en un sistema abierto de concursos. Creo que eso fue una confianza que depositó los votantes en el gobierno del Frente Amplio, porque en definitiva siempre proclamó eso y fue en contra de eso que mencionaba. Yo mismo escribí parte del programa del Frente en el 2004, hay partes enteras que yo escribí, donde proponíamos la constitución de una carrera administrativa, cortar con el clientelismo político y que los cargos realmente fueran entregados a las mejores personas, en los cargos jerárquicos, y en aquellos cargos que no son jerárquicos se pudiera entrar por concurso y no hubieran formas laterales de entrada. Esto siguió ocurriendo. Las formas estas de que en la academia se le dice más que nada patronajo. El clientelismo es más la política que uno desarrolla para favorecer a alguien. La entrega de un cargo público, aunque sea temporal, no tiene por qué ser permanente, por lealtad política, es lo que se conoce como patronajo. Este fenómeno de patronajo hoy en día está extendido, está legitimado, es más, se reivindica. Yo he tenido algunas cruces fuertes de opinión con personas que reivindican el que sí, que bueno, que los cargos de confianza tienen que ser entregados a personas de su fracción, o que si no son de confianza también hay que entregar cargos por cuota política, porque es la forma de controlar a una burocracia que si no, no se sabe si actúa para uno o no. Entonces, yo una vez provocativamente lancé la frase, bueno, entonces
padres no manden a sus hijos a estudiar, mándenlos a hacer militancia, que es la forma en que van a llegar a ser gerentes de ACE o directores de un hospital, porque si son entregados por cuota política y no por un concurso. O sea, ¿qué más quiero que un gerente, que un director de un hospital sea una persona que tenga muchas credenciales de gestión hospitalaria? No tiene a veces tiene que ser médico, otras veces no, tiene que entender del contexto de la medicina. Pero tiene que gestionar un hospital muy bien, tiene que asegurarse que haya una proporción de médicos según las enfermedades prevalentes en esa localidad, tiene que ver que hay la cantidad de camillas y camas y ambulancias y cómo tienen que funcionar, no solamente en días hábiles o en horarios hábiles, sino que tienen que funcionar en todo momento, hay que hacer una distribución y una gestión, cómo se paga. Entonces, un director de un hospital realmente tiene que ser una persona con experiencia y que haya acreditado conocimientos de gestión. Pero ¿por qué no un director general de un ministerio? ¿Por qué el director general de un ministerio tiene que ser alguien que solamente sabe cubrirle las espaldas políticamente al ministro y no sabe gestionar un ministerio? Un ministerio no es importante que esté bien gestionado. Son cientos, miles de trabajadores en un ministerio y tiene que estar muy bien organizado y se tiene que entender de gestión, tiene que desarrollar métodos de evaluar y monitorear las políticas, porque quizás el dinero no está dando los resultados que la ciudadanía está esperando y se están invirtiendo dineros públicos legítimamente, ¿no? Con buena intención, pero si no monitoreo, no instalo sistemas de ir monitoreando si ese dinero está dando los resultados, si en realidad estoy obteniendo los resultados educativos que la sociedad uruguaya necesita, hay que aplicar los correctivos en el plazo de 3, 6 meses, si yo voy teniendo indicadores que me van indicando que la cosa no está yendo tan bien. Hay que saber montar. Creo que coincidimos de que el punto de gestión ha sido un cuello de botella para este gobierno. Digo, porque no se puede decir que no se ha volcado dineros en distintas áreas, hablamos de la salud, hablamos de la educación, pero los resultados no son buenos. Sinceramente, se deberían, no es que estuvo bien que se haya volcado dinero en esos ámbitos, hay resultados positivos, se podrían haber logrado mucho mejores resultados. En algunos casos son fiascos de políticas, en el caso de educación es claro, o sea, ya no hay cómo disfrazar las cifras. A pesar de que hay ámbitos y en alguna cosa se puede empezar a mostrar algún indicador de mejora, pero los grandes indicadores son de fracaso, estrepitoso. En otros ámbitos hay más avances, si se quiere, en el ámbito de la salud, han habido avances, sobre todo en la primera gestión del Frente Amplio, cuando se inaugura el Sistema Nacional Integrado de Salud. Ahora, en este segundo periodo, evidentemente ha habido una suerte de estancamiento y es necesario reformar la reforma de la salud. Por lo tanto, lo que han fallado son sistemas, el liderazgo político, el coraje de iniciar reformas profundas, muy profundas, y como tú decías, como venimos hablando, los sistemas de gestión. O sea, no solamente se necesita liderazgo político, gente que sepa para dónde quiere ir, que consiga los consensos necesarios, que sepa dialogar con los sindicatos, sino que además con los sindicatos, con las cámaras empresariales y explicar a la ciudadanía las reformas e irla informando a la ciudadanía sobre los avances o no avances. A veces es justificado porque son por efectos externos a quien puedo estar no teniendo los avances que hubiera querido en educación, pero se lo tengo que explicar a la gente por qué, pero no a los 4 años o a los 8 años cuando los resultados son espantosos. Tengo que ir explicando por qué no estoy pudiendo avanzar en la medida. Primero me tengo que comprometer al principio del periodo de gobierno a algo, que la gente sepa, ¿verdad? Este ministro o este directorio de ACE o lo que sea, se va a comprometer en determinados indicadores y a lograr determinados resultados de política. Bueno, el presidente arrancó su discurso inicial con educación, educación, educación. Y yo le dije, le aconsejé, cuando en aquel momento todavía trabajaba con él, hacé que tus ministros y los directorios de los servicios descentralizados se comprometan a algo y que la gente sepa a qué se comprometan y tú sepas a qué se comprometan y tú puedas ir monitoreando en cada consejo de ministros, bueno, a ver qué pasó con esta política, bueno, está avanzando y exijas cuentas. Ahí vas a ver cómo empiezan a sentirse responsables frente a los ciudadanos y frente a ti. No se hizo, evidentemente. Entonces, sí hubo déficits
en cuanto a, si uno recuerda, bueno, cuáles son los principales logros de esta gestión. Porque yo lo que veo es que Tabaré Vázquez está reivindicando muchos logros, pero de su propia gestión, no de esta. Le cuesta mucho defender esta gestión. Bueno, ¿cuáles son los principales logros? Y las políticas postmaterialistas, la de inclusión, de géneros, trans, matrimonio igualitario, con las cuales yo estoy muy de acuerdo, pero es una agenda determinada, o sea, o despenalización del aborto o despenalización de la marihuana. Bueno, es una agenda determinada. Ahora, ¿qué otras grandes políticas en materias sectoriales recuerdas tú que se pueden anotar? Quizás la política energética, ahí se han hecho avances muy fuertes, pero en infraestructura. También se prometió, el presidente al principio del periodo de gobierno dijo, no tenemos dinero para hacer grandes obras de infraestructura, por lo tanto vamos a aprobar la ley de asociaciones público-privadas para poder hacer concesiones con empresas privadas y vamos a hacer un montón de estas concesiones. Ese ya era un paso bastante importante, porque recordemos, en tiempos el tema de la asociación de empresas públicas y privadas causó conmoción. Era ideológicamente un tema tabú. Obviamente lo sigue siendo, ¿no? Para un sector muy grande del Frente Amplio, sino de otra manera, en estos 5 años, que me expliquen por qué no se pudieron hacer, o por qué se hizo todos los esfuerzos por sacar la ley y no sé qué, no hay interés de las empresas privadas, por qué no existe este interés. Yo quisiera saber por qué no existe este interés, o si es un tema de que no hubo una decisión política en avanzar en este. Bueno, lo siento en el propio gobierno. Siento a un sector del gobierno, el de la ANAP, ¿no? Más asociado a Vázquez, si se quiere de alguna manera, y encabezado por Álvaro García, que dice, bueno, vamos a crear la Agencia de Infraestructura y las asociaciones público-privadas van a ser fundamentales. Siento al actual director de OPP en el mismo día decir, quizás hasta como respuesta a esta otra propuesta, las asociaciones público-privadas no fueron prioridad en este periodo de gobierno y no la van a hacer en el que viene. Entonces, bueno, hay contradicciones muy fuertes. Quisiera también sentir a la oposición decir cómo piensa avanzar concretamente en estos temas, o por lo menos instalarlo también en el debate electoral. ¿Cómo se va a reforzar la Agencia de Infraestructura? O si se va a partir la CND y un pedazo de la CND va a ser la Corporación Nacional para el Desarrollo, se va a transformar en una Agencia de Infraestructura. Es necesario avanzar en esto. Ahora que tenemos el instrumento legal, avanzar. El Estado no tiene los dineros para construir por sus solos, ni la vialidad. O sea, aquí en el interior del país es cuando más se siente todos los temas de vialidad. No solamente genera costos enormes para el transporte de toda la agroindustria, pero que además genera enormes dificultades de comunicación para la gente, todos los problemas que tenemos. La no construcción del ferrocarril, no se le puede echar solamente la culpa a los sindicatos, igual que en educación. Los sindicatos tendrán su parte de culpa. Ahora, yo creo que se le ha dado una importancia sumo. Como chivo expiatorio también. Es decir, cuando yo no sé para dónde quiero ir, o mis propias contradicciones internas no me impiden avanzar, la culpa es de los sindicatos. O cuando el presidente dice quedé solo, que nos explique quién lo dejó solo. Porque el sistema político, por lo menos en los temas de educación, y yo estoy seguro que también en temas de infraestructura, pero en los temas de educación había un acuerdo explícito. 2 veces se llamó a generar acuerdos y hubo acuerdos en la materia. Tenían mayorías parlamentarias. ¿Quién lo dejó solo? Su interna, en todo caso. Entonces, no es poca cosa un gobierno que tenga mayoría para sacar lo que quiere. Exactamente, pero si esas mayorías no se ponen de acuerdo para dónde quieren ir, y eso es uno de los problemas que enfrenta el gobierno. Y cuando uno lee las bases programáticas, que yo me he tomado el tiempo de leerlas, uno ve también cómo esas bases programáticas, esa plataforma de gobierno, muchas veces son temas, aparece muy lavado el tema, temas de seguridad social. Se dice, la reforma de la seguridad social es una cosa que el Uruguay tarde o temprano va a tener que volver a encarar, ¿no? Porque tenemos un déficit del 5.5 de nuestro PBI, es mucho dinero, es mucho, estamos hablando
de un PBI de 55.000 millones, que estamos ahora, el 5.5 de déficit al BPS. Y con una población cada vez más envejecida. Por lo tanto, y el Banco Mundial ya ha hecho advertencia en cuanto al sistema jubilatorio. Exactamente, tú lo dices muy bien. El Banco Mundial viene advirtiendo que este va a ser un talón de Aquiles para el crecimiento, ¿no? Y además, la mayoría de los fondos en políticas sociales tenemos seguimos con una concentración de la pobreza en los niños. Ha mejorado mucho, antes estaba arriba del 50%, hoy se habla de un 25% por ahí de niños que nacen bajo la línea de pobreza, pero más del 70% del gasto lo hacemos en los mayores. Entonces acá tenemos un problema de financiación de las políticas sociales y por lo tanto y de sostenibilidad del sistema de pensiones. Ahora, si uno escucha a la gente de la ANAP otra vez, dice, bueno, tenemos que ir hacia un sistema de capitalización y con el sistema nocional tipo Suecia, que son fondos privados pero que también tienen un componente de redistribución. Bueno, es complejo, pero si uno siente, yo qué sé, otro sector o más asociado a la gente que está dirigiendo el BPS, etcétera, entonces dice, no, vamos a ir desactivando las AFAP y vamos a ir haciendo que la gente se pase cada vez más al sistema de reparto, ¿no? Entonces, bueno, entonces, lo que dice el programa es, bueno, vamos a crear una comisión para estudiar esto. Pero no se pueden expedir por las propias contradicciones internas. Ojo, el Partido Independiente no dice nada al respecto, porque tampoco tenemos la capacidad, y esto hay que ser muy sincero, como partido pequeño, de poder entrar en el detalle en absolutamente todos los temas. Este tema de la seguridad social es un tema muy grande que hay que trabajarlo a futuro, en un futuro, diré, muy cercano. O sea, que tampoco es decir, bueno, los demás, creo que el Uruguay tiene problemas para avanzar en determinados temas con claridad, pero sí, y bueno, y la oposición, blancos y colorados tampoco están diciendo mucho al respecto. Y lo mismo te diría que con otros temas, estos temas de carrera administrativa, recomposición salarial de la función pública. El tema de la productividad, un viejo eslogan, ¿no? Es decir, el Estado es pesado, grande, se ha engrosado más y la productividad parecería que no está tomada nunca en cuenta. Es decir, el Estado es una cosa en la cual el consumidor, el que va a buscar un servicio, es el que tiene que hacer todos los trámites, molestarse, y con que por ahí de repente el Estado le hace un favor y le soluciona un trámite. Teníamos un eslogan cuando yo trabajaba en la OPP que decíamos que el Estado sea el cadete del ciudadano y no el ciudadano el cadete del Estado, que tiene que andar peregrinando permanentemente. Y además esa falta de productividad no solamente es molesta, burocrática y genera costos a la ciudadanía, sino que además es como un freno de mano al desarrollo de la productividad del sector privado. Cuando tú tenés un Estado que es más una carga que un impulso del sector privado, ayudás a disminuir la eficiencia de la productividad del sector privado. El Estado tiene que ser una palanca de desarrollo de la productividad del sector privado. Ahora, ¿cómo elevamos la productividad de ese sector público? Y bueno, tenemos que organizar y modernizar la gestión pública. Si nosotros no tenemos una gestión pública moderna, con funcionarios muy capacitados, muy competentes, con concurso en todos lados, no las viejas encargaturas, yo quiero saber el porcentaje de encargaturas que hay. No hablemos de los gobiernos departamentales, que son feudos. Los gobiernos departamentales estamos hablando de una época premoderna. Los concursos son más la excepción que la regla, en todos los gobiernos departamentales me refiero, desde la Intendencia de Montevideo hasta las intendencias, a las intendencias blancas y las intendencias coloradas. Son como que estamos en otro país, lamentablemente. Que no se han hecho algunos avances, que las agencias nacionales de desarrollo dentro de los gobiernos departamentales significan un esfuerzo y que algo se han modernizado, pero siguen con una rémora muy grande. Pero bueno, sigamos hablando de la productividad del Estado a nivel del gobierno nacional. Hay que organizar la gestión de otra manera, hay que saber evaluar a los funcionarios públicos, pero evaluarlos no quiere decir ponerles cámaras de televisión para vigilarlos. Evaluarlos no quiere decir solamente que el Servicio Civil haya desarrollado el módulo de presentismo.
es decir, que controla que vayan a estar 8 horas. ¿Qué se hace en esas 8 horas? Las cámaras de televisión lo dirán, pero no es una cámara de televisión puesta en un ministerio la que me tiene que decir qué hace ese funcionario. Para eso está la medición por productos. A ver, usted, señor periodista, ¿cuántas notas me va a hacer y de qué calidad? Y ahí se ve el producto. Ahora, ¿qué haces tú con tu tiempo? Bueno, lo reflejará o no las notas que tú hiciste y la calidad de tus programas. Porque yo no te voy a andar vigilando los procesos, cómo tú lo haces y los pasos. Por algo sos un profesional. Nosotros tenemos que tratar a nuestros empleados públicos como profesionales y evaluarlos con su tarea según los rendimientos que tengan. Pero hay que saber definir qué es un rendimiento, hay que saber definir qué es un producto, hay que construir buenos indicadores. No me sirven indicadores de gestión que me digan, hice tantos trámites con tanta plata. No, esos trámites, ¿qué cosas le llevaron a la gente? ¿En cuánto le ayudó a resolver los problemas de la gente? ¿Qué productos tuviste? ¿Cuántos chicos aprendieron competencias en las escuelas? Es decir, no solamente a repetir los programas de memoria, sino tuvieron armas para desarrollarse en la vida. Esos son productos que hay que medir. Entonces, la gestión pública se debe medir a través de esos productos y los funcionarios tienen que estar evaluados por esos productos. Mientras no avancemos en esos temas, el sector público no va a levantar la productividad. Y si no levanta la productividad del sector público, no levantamos la productividad del sector privado tampoco. Desde una concepción socialdemócrata. Se ha promocionado mucho en los últimos tiempos el gobierno electrónico, pero digo, a veces en lo burocrático, no se puede en los papeles, yendo personalmente, cuanto en lo electrónico. Sí, yo fui director por un tiempo de la agencia, uno de los directores de la Agencia de Gobierno Electrónico, y yo creo que se han hecho avances muy importantes, es una de las áreas que más ha avanzado. De cualquier manera, los avances a veces son más lentos de lo que uno quisiera, es decir, la interoperabilidad entre los trámites, que una persona, me acuerdo cuando Enrique Rubio y yo estábamos desesperados porque la GESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico, adelantara los temas de interoperabilidad. Creo que recién ahora se están empezando a avanzar, que nosotros queríamos sacar una ley, o sea, que políticamente queríamos ir más rápido de lo que informáticamente se podía avanzar, porque muchas veces la información entre un ministerio y otro no circula por distintas razones. A veces porque este ministerio dijo, bueno, nosotros invertimos tanta plata en digitalizar y modernizar y esto no invirtieron nada, ahora no le vamos a dar información gratis. Son mezquindades. Otras veces son porque dicen, bueno, nosotros te podemos dar determinado tipo de información, yo sé, el Ministerio del Interior, pero hay otra que no, porque es reservada, no te la podemos dar. Y uno dice, pero aunque sea dentro del mismo Estado, y bueno, hay temas de protección de datos. Y otras veces los sistemas informáticos no se hablan entre sí, porque cada uno desarrolló su propio software o su propio sistema informático. Entonces, la información de no puede fluir a otro, hay que desarrollar otro sistema informático. Entonces son muchos los temas para que los trámites estén interconectados. Una vez que los trámites están interconectados, tú podés ir a un ministerio, iniciar un trámite, y que ese ministerio, cuando inicia el trámite, y no sos tú el que andás peregrinando por distintos ministerios o distintas oficinas, tú lo iniciaste en una ventanilla única, y el Estado, adentro del mismo, se va intercambiando información, hay un lugar donde se centraliza y los demás le van mandando la información, y no tiene que ir la persona. Ese es el ideal. Se ha avanzado en eso, se debería avanzar mucho más, es un tema fundamental, porque eso acerca de alguna manera el Estado a la ciudadanía. Te voy a dar un ejemplo que me pasaron el dato hace muy poco expertos en esto. Tanto tú como yo probablemente pagamos el IRPF y después con el FONASA y si tú pagas un alquiler te empiezan a devolver partes o el FONASA o del IRPF. El Estado en el año entre el FONASA y el IRPF se está quedando de la gente con 127 millones de dólares que nos cobra de más. Nos devuelve al año esos 127 millones de dólares, sin intereses. O sea que esa plata estuvo un año bicicleteando con intereses, etcétera, que es dinero que nos sacan a todos nosotros. Bueno, no se pueden mejorar los sistemas informáticos, las DGI,
como para que en vez de sacarme de más, me saquen lo que me tienen que sacar y no generen intereses con mi dinero. Bueno, estos son temas que afectan directamente a la ciudadanía y tienen que ver con avances en gobierno electrónico. El impuesto a la primaria. La ANEP tiene todo un sistema muy ineficiente de cobrar el impuesto a primaria, que a veces le llega a la gente la factura que pagó, otras veces no te llega, salvo cuando vendés un inmueble que tenés que ir a ver que está todo pago. Pero lo hace ANEP y lo hace muy mal. ANEP que haga lo que tiene que hacer, que es educar. ¿Y por qué no cobra ese impuesto a la DGI? Entonces hay muchísimo para avanzar en toda esta materia de, utilizando el gobierno electrónico, dar información a la gente. El gobierno británico tiene los 200 principales proyectos de gobierno en la página web y tú los puedes ir siguiendo, clasificados si son de infraestructura, si son sociales, y vas siguiéndolos y monitoreándolos. Esto es información a la ciudadanía, es decir, el gobierno electrónico bien aplicado, que los datos se transformen en inteligencia social, implica no solamente transparencia para la ciudadanía que pueda ir controlando, sino para el propio ministro o jerarca, que tomar mejores decisiones, no tomar decisiones olfato. La mayoría de los jerarcas hemos tomado siempre decisiones por lo que nos parece, porque no sabemos leer bien los datos, no producimos buenos datos que nos permitan tomar decisiones basados en mayor evidencia analítica. Estas cosas a veces parecen, o yo los digo en un vocabulario a veces medio académico, pero son las cosas que le interesan a la gente. Poder ir vigilando lo que hace un gobierno, una ciudadanía que se interesara en eso. Hay que enseñar también en los sistemas educativos que desde chiquitos, como hacen en los países anglosajones, saben que los ciudadanos tienen que vigilar al gobierno y tienen que tener medios de vigilar al gobierno. El Parlamento tiene que poder vigilar bien lo que hace el Ejecutivo y llamarlo a rendir cuentas, y para eso tiene que tener formas electrónicas hoy en día de decir, bueno, a ver, este ministerio, ¿en qué gastó la plata? No, gasté tanto en recursos humanos y tanto en gastos corrientes de luz y eso que me da nada. O sea, ¿qué hiciste con esa plata? Ahora, hay un tema que lo saca este gobierno, la Ley de Acceso a la Información Pública. Para los periodistas ha sido todo un trauma. Yo, por ejemplo, una vez pregunté a un ente como es UTE, ¿cuántos contadores hay en el departamento? Me dicen, son datos reservados, y ahí se terminó el trámite. Queda todo como reservado. Es más, hubieron 2 artículos en la rendición de cuenta que por suerte se pudieron pelear, no llegaron a aprobarse, que todavía clasificaban y hacían más reservada todavía la información. O sea, hay que empezar a tener lo que se llama open data, ¿no? Data abierta, gobierno abierto, y en realidad empezar a abrir esa caja negra del Estado a información a la ciudadanía. O entes que van creando sociedades anónimas paralelas para que no tenga control del Parlamento. Este es todo un tema, ¿no? O sea, ustedes imagínense que hay sociedades anónimas que son hijas de una empresa pública, ANCAP, 6, 8 sociedades anónimas hijas. Esas sociedades anónimas a su vez crean otras sociedades. Cada una de esas sociedades anónimas crea otras sociedades anónimas. Y esas sociedades anónimas crean otras sociedades. Hay hijas, nietas y bisnietas. Es lo que se llama la fuga del derecho público. Como no quiero que me controlen por el TOCAF, o sea, la norma de funcionarios públicos, o bueno, ahora será el estatuto, bueno, pero sigue siendo el TOCAF, ¿no? O el TOFUP, que son las normas, el TOFUP, las normas de funcionarios públicos, o el TOCAF, que es el texto ordenado de contabilidad y administración financiera, y con todo lo que tiene que ver con eso. Le escapo a eso porque funcionan con normas de derecho público. Lo que habría que hacer es, o bien pasamos a las empresas públicas de derecho privado, de derecho viejo, ¿no? Siguen siendo públicas, pero funcionan de derecho privado. Alemania, un montón de países, Suecia, un montón de países se podrían citar como ejemplo. O bien modernizamos el derecho público de una buena vez. Acá un rochense, Corseñac, ha dicho, hace 60 años que no se moderniza el derecho público. Cuando yo estaba en el gobierno, quise dar un impulso fuerte a ese sentido, pero es difícil que un gobierno encare esto con seriedad. Inclusive tú como ciudadano, yo invito a los ciudadanos a que hagan esta prueba. Entren a ver una ley
cualquiera, entran al Parlamento y elijan una ley. Ustedes para leer esa ley, probablemente si no es muy nuevita, van a encontrar que por lo general dice, esta ley modifica a la otra y sustituye tal otra. Y vos decís, y no entendiste bien qué dice esta ley, porque en realidad esta ley se remite a otra, que la está modificando o la está sustituyendo. Vas a esa otra y esa otra está igual redactada. Esto modifica, o sea que para encontrar la original tenés un lío. Exactamente. Entonces, eso es hasta también falta de transparencia en la información a la ciudadanía. O las otras nuevas que se saca apuradamente una cosa y se reglamentará, y hasta el día de hoy está por reglamentar. No se reglamenta. El gobierno alemán tiene en el Ministerio del Interior, que es un ministerio político con otras funciones al de acá, tiene una área que se llama de simplificación normativa. Entonces están revisando constantemente la validez de las normas, como aquellas que ya están obsoletas se sacan de circulación, que no es nada fácil, esto es un proceso para esto. Entonces están, y el gobierno alemán es un tanto regulador, ¿no? Es un gobierno muy regulador, pero sin embargo tiene todo este esfuerzo que sale recursos humanos, dinero, de simplificar, porque eso le da transparencia a la gente, pero además la hace mucho más aplicable la ley y es mucho más fácil reglamentarla luego. O sea que hay tanto para hacer en materia de modernización de la gestión, porque esa modernización nos prepara mucho más para dar un salto al desarrollo. Los precios de intercambio de las materias primas no siempre van a estar al precio que están hoy en día. Ya hay un estancamiento. Yo no estoy augurando ninguna crisis ni nada. Pero el propio presidente dijo se terminó el viento en cola. Lo que digo es, los países desarrollados generan una base en su estado muy eficiente, muy ágil, muy eficaz, muy transparente, para poder apoyar a un sector privado que tiene que ser a su vez cada vez más productivo. Las 2/3 partes de los uruguayos trabajan en micro y pequeñas empresas, con niveles de productividad similares al de África. Los niveles altos de productividad en el Uruguay se encuentran en las grandes empresas, donde trabaja la menor cantidad de gente. Y en esas micro y pequeñas empresas los niveles de capacitación de los uruguayos es bajo, es realmente bajo. Entonces, tenemos que elevar enormemente los niveles de capacitación, hay que reestructurar el INIFOP, el Instituto de Formación Profesional, con otra cabeza, tiene que usar los dineros. Hoy en día está sentado arriba de 80 millones, llamó a un corredor de bolsa para ver qué hace con esa plata, cuando en realidad se debería estar usando como loco a ver, la gente acá en Rocha, ¿cuántos muchachos no terminaron la secundaria o cuántos hombres grandes tienen experiencia en el trabajo, saben hacer cosas y se podrían acreditar sus competencias para insertarlos en un mercado de trabajo en una mejor posición? Quizás con pequeños cursos. ¿Por qué no se conoce acá, a ver, por ejemplo, cuáles son las necesidades de los empresarios realmente? ¿Qué están necesitando los empresarios? Hay un desfasaje entre lo que la gente ofrece y lo que los empresarios piden, digo, como capacitación de la mano de obra. Solamente basta mirar un diario, ¿eh? Se necesita profesional joven entre 21 y 23 años con experiencia. ¿De dónde? ¿De dónde la experiencia? Entonces, porque tenemos un mercado de secundaria, tenemos una educación secundaria que no está preparada para el trabajo. No se hacen pasantías, no hay cruces entre una educación más universitaria, si se quiere, desde la secundaria te van preparando para el universitario y otros no, se tienen que preparar para el mundo del trabajo. No, me refiero a la UTE y a los bachilleratos. Tendría que haber cruces, comunicaciones horizontales, cortar con eso, tú te preparás para el trabajo, tú te preparás para estudiar. No tiene sentido en el mundo moderno de hoy. Y los chiquilines en secundaria tendrían que estar haciendo pasantías en las empresas. Porque ¿cuántos les gustaría empezar a decir, bueno, yo quiero hacer mis primeras armas en las empresas? Y es más, parte de su educación la hacen en la empresa. Entonces eso realmente implica un Estado eficiente, más al servicio de lo que es la productividad. Entonces, la idea es que las microempresas pasen a ser medianas y las medianas pasen a ser grandes. Y la mayoría de los uruguayos terminen trabajando en medianas y grandes empresas, como en los países desarrollados. Acá tenemos la pirámide invertida. La mayoría trabaja en empresas de poca productividad y muy pequeñitas. Entonces tenemos que pegar ese salto. Y ese salto se genera
con políticas públicas, se impulsa con muy buenas políticas públicas de mucha calidad. Estos temas, corto porque si no soy muy largo, perdón, pero estos temas es difícil instalarlos en una campaña. De repente yo aprovecho, me haces un reportaje de este tipo, extenso, informado, para poder informar a la gente. No es si el griterío o el chisme y si este me compró los votos o me pidió silencio no pasa por ahí. Es decir, bueno, qué cosas nos están faltando, qué cosas deberíamos tener en la agenda, qué cosas hay que debatir, no echarle la culpa al gobierno que está de todos los males, porque hay muchas cosas que se han heredado y son prácticas que se continúan y son problemas del sistema político, de todos los partidos políticos. Hay otras cosas que se han hecho muy bien y otras cosas que no se han hecho o no se quieren hacer o se esconden para no hablarlas. Entonces, y la oposición, otro tanto, blancos y colorados, no es que tengan, a mí no me importa tanto el pasado que pueden tener y decir, bueno, yo no compartí su modelo de desarrollo. También me parece que en las propuestas hay avances, hay buenas propuestas y otros temas que también siguen siendo bastante tabúes. Por ejemplo, los salarios en el sector público. Los salarios en el sector público es un desastre, es el llamado a la no productividad. El llamado a que la gente entre al sector público, pues me salvé porque tengo un empleo para mucho tiempo. ¿Esta es la excusa para lo que me pagan? Para lo que me pagan y además para las posibilidades de desarrollo que tengo, o porque van a meter a alguien acomodado políticamente o porque tengo que esperar que se muera el de arriba mío para ascender. Entonces tú tendrías que estar acá hoy en día y poder concursar, te digo más, hasta en un gobierno departamental, y poder concursar a cualquier puesto de trabajo en una empresa pública, en un ministerio, en ACE, siempre y tanto tú tengas el perfil, la capacitación para eso. Aquello de las capacidades que dice la Constitución. Pero ¿por qué las restricciones? ¿A quién le estamos cuidando el puesto de que solamente se pueda concursar adentro de un ministerio? ¿Por qué? Porque, claro, tengo miedo que si no me tengo que preparar más. Si todos van a estar en condiciones de la jefatura a la que yo aspiro, se pueden presentar, tengo que estudiar mucho. Ahora, si solamente podemos ser yo y otro más, porque está cerrado, entonces nosotros mismos limitamos la cabeza del funcionario público y a los gurises que están muy preparados hoy en día, entran, les estamos limitando las posibilidades de progreso y los obligamos a tener una mentalidad. Podrán ser muy pujantes en los primeros 4 o 5 años, después ya le van a decir, no, quédate quietito que acá funciona distinto. Creo que tenemos dos cuellos de botellas, los que reciben se reciben para conseguir su trabajo, van saltando de un trabajo en otro, no hay una continuidad, y después tenemos otra franja pasando los 45 años en la cual ya es difícil conseguir para trabajar. Por eso es fundamental el Instituto de Formación Profesional, tener la educación formal muy atada al mundo del trabajo, muy conectada con el mundo del trabajo, para ir destrabando esos cuellos de botella y trabajar con las empresas, cómo se pueden generar más subsidios, cómo las empresas pueden contratar talentos, porque es solamente, estoy hablando de algo que sería hoy en día quizás Alicia en el País de la Maravilla, porque como estamos tan mal, pensar en cosas que en otros países en secundaria ya las empresas empiezan a detectar talentos y entonces esos chicos ya empiezan a tener cabida en el mundo de trabajo en otros lados. En Finlandia, la otra vez hablaba con una persona que me contaba que alguien había sido un embajador porque había entrado en relaciones exteriores porque no consiguió el puntaje para entrar de docente. Porque para entrar de docente se necesita tan buenos puntajes en secundaria para poder aspirar a hacer la carrera de docente. O sea, el prestigio que tiene ser docente en los países nórdicos. Bueno, entonces esas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar. No diría el chip, porque el chip está muy usado hoy en día por muchos candidatos, pero hay que cambiar las formas de organizar el trabajo en el sector público para que sea una buena palanca de mejorar la productividad en el sector privado también. Se tienen que complementar. Todas estas cosas que estamos hablando ahora, yo lo que pido encarecidamente es aquel votante que está vemos que hay un porcentaje de indecisos
muy grande hoy en día, y que dice, bueno, las propuestas que dice esta gente, decir que son pequeños, yo no sé si mi voto es útil. Ahora en octubre se vota un parlamento. Y bueno, si ustedes nos dan, como decía Mujica antes, si ustedes nos prestan el voto para llegar al parlamento y tener una buena bancada, estas cosas las vamos a defender, vamos a ser independientes, realmente independientes. Eso sí, vamos a dar gobernabilidad a las buenas propuestas, pero nuestro voto es independiente. Nosotros decimos, tenemos un eslogan ahí, sabés lo que votás, estás orgulloso, o vas a poder estar orgulloso de lo que votás. Entonces, en octubre es el Parlamento. Si alguna simpatía nos tienen, apóyennos con el voto. Luego en noviembre podrán elegir el presidente que quieran. Entonces, creo que eso es lo que nosotros queremos. Nosotros siempre estamos en esos márgenes, oscilamos entre 3, 4%, algunas nos da el 2%, cuando hay márgenes indecisos muy grandes. Entonces, el esfuerzo que estamos haciendo en este último tramo de campaña es realmente consolidar este crecimiento y decir, bueno, un parlamento más diverso, donde haya necesidad de hacer acuerdos, donde no haya más remedio que escuchar al otro, capaz que tiene buenas ideas. La mayoría, sí, las mayorías absolutas, como tuvo este gobierno, ¿fueron buenas o malas? Yo creo que las mayorías absolutas, ahora te respondo como politólogo, per se no son ni buenas ni malas, depende cómo las uses. Si tú las usás con soberbia, para no escuchar a los demás, bueno, ahora un poco lo que pasó con la votación de ayer, de la Universidad de la Educación. Primero, ¿por qué se le llama universidad? No sé, porque es un instituto terciario. Para ser universidad tenés que por lo menos tener 6 áreas de especialización. Pero bueno, con un cogobierno parecido al de la Universidad de la República, que se inventó hace muchísimos años y que hoy en día las universidades no tienen ese estilo de cogobierno. Sin prorectorados, no está dividida la gestión académica de la verdadera gestión administrativa, o sea, con distintos prorectorados como se usan hoy en las universidades modernas. Que de alguna forma es, bueno, metemos al magisterio, al IPA acá adentro y armamos una universidad de la educación. Bueno, escuchemos a los demás, capaz que tienen cosas buenas para aportar, y construyamos buenas leyes. Y entonces ahí sí vamos a ir para adelante y se van a poder apoyar buenas leyes. Ahora se necesitaban mayorías especiales, 2/3. Entonces, si alguien no apoyaba esto es porque está en contra de la educación. No es así. No es. Y al uruguayo tampoco le gusta que te metan la pesada por mayoría, no gusta. Entonces está bueno que haya que negociar, pero no negociar, me das esto, pero entonces me vas a dar esto otro y estos cargos. No. Eso es lo que creo que garantizamos nosotros. Lo digo creo porque lo vamos a tener que mostrar. Y realmente si tenemos una bancada en la que vamos a mantenernos firmes, entonces, bueno, si esta propuesta de crear una universidad o un instituto en educación, es necesario mejorar la formación docente, pero vamos a escucharnos y vamos a aceptar las propuestas. Decía un filósofo chileno, hijo de alemanes, decía, admitir al otro en su diferencia. Y el otro puede ser diferente a mí, y lo tengo que admitir, y eso es razonable, no tengo que pecherear al otro. Yo creo que ese es un parlamento que no pecheree, un parlamento donde haya acuerdos, se tiendan puentes, no se declaren leyes inconstitucionales, haya investigaciones administrativas cuando hay cosas dudosas, un ministro se la vea fea cuando hay desastres de políticas, porque puede llegar a perder el apoyo parlamentario. Bueno, yo creo que mejora la calidad de la democracia y creo que eso al uruguayo le gusta. Y repito, no es ir en contra de todo lo que ha hecho este gobierno, que ha hecho cosas muy buenas, fundamentalmente haber redistribuido mejor los ingresos, haber tenido un manejo macroeconómico sólido, estable. Entonces se trata de cambiar un poco la forma de hacer política en el país. Creo que hay una reivindicación ética de formas de hacer política que tenemos que cambiar. Entonces, tener más cosas en la agenda y más diálogo. Eso me parece. Está bien en la educación, digo, porque esta universidad se volvía a hablar del tema de la cogestión. Y me parece que ha terminado en congestión, que es otra cosa. La primera vez que lo escucho, buenísimo, tu apreciación es buenísima. Mira, anteayer estuvimos con Mieres y con Iván Posada con el secretariado del PIT-CNT, una reunión excelente, donde nosotros les dijimos,
No se puede hacer una reforma educativa, a pesar que hay mucho consenso, ¿no? La otra vez Renato Perti invitó a las cámaras empresariales, bueno, Vázquez no va, pero los demás fueron, y se presentó un documento que estaba firmado por los técnicos de los 4 partidos con representación parlamentaria, y hay consensos, hay muchísimo consenso en eso. Y entonces le decíamos al secretario del PIT-CNT que con esos consensos, aún así no se podía hacer una reforma en contra de los docentes, hay que tener a los docentes. Y el rol que tiene el secretariado del PIT-CNT de puente, de diálogo con los gremios docentes es fundamental. Y les pedimos encarecidamente el apoyo de ustedes para funcionar como ese rol, como ese puente. Y fue muy bien recepcionada. Y con los temas de la cogestión, la congestión, como decís tú, lo dijimos con mucha claridad. Nosotros no creemos en la cogestión en los servicios públicos, por lo menos en los donde no hay aportes de trabajadores, empresarios, ¿por qué tiene que haber cogestión? Bueno, una de las excusas que nos decía, porque las reformas no se pueden hacer sin los trabajadores. Bueno, entonces tengamos cogestión en los ministerios también, también hay que hacer reformas ahí adentro. Entonces fuimos muy claros en que no estamos de acuerdo con la cogestión en los servicios públicos. Ahora bien, así como decimos eso, también escuchamos muy atentamente a Fernando Pereira, que viene de la educación, en el secretariado ejecutivo, decía, hay mucho mito en el tema de que son los sindicatos los que trancan el poder hacer reformas. El delegado sindical en la educación no votó ni un proyecto en contra del gobierno. O sea que si no se avanzó fue porque no hubo coraje político y saber para dónde se quería ir políticamente. Entonces, usar a los sindicatos de chivo expiatorio es una falacia, no es correcto. Otra cosa es decir si uno está de acuerdo o no con la cogestión, y fuimos muy claros en decir que no estábamos de acuerdo con la cogestión. No veo el por qué tengan que estar participando, sí, defendiendo intereses corporativos con toda fuerza en los ámbitos que hay que defenderlos, pero no en el gobierno. El gobierno fue elegido por la ciudadanía para representar el interés general. Filosofía política inglesa del siglo XVIII, John Stuart Mill. Y es más, dice que las jerarquías tienen que ser monocráticas, de manera de atribuir responsabilidades con mucha claridad, no colegiados, o como puede ser ACE. Pongamos que aceptamos el colegiado, que es más difícil de atribuir luego responsabilidades. Pero si de ese colegiado encima depende de un ministro, y el ministro dice no sé lo que hace ese colegiado, y el colegiado dice no sé lo que hacen los gerentes, bueno, alguien tiene que ser responsable. Entonces, cuando hay muchas manos en un plato, en el gobierno de la educación sacábamos la cuenta que hay arriba de 20 autoridades. Si contás ministro, viceministro, director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, más todos los jerarcas del CODICEN, el directorio del CODICEN con los organismos desconcentrados, incluyendo la formación docente, tenemos más de 20 personas. Tomar resoluciones ágiles, eficientes, cuando se necesitan reformas poderosas, con más de 20 personas, es un lío. Es un lío. Conrado Ramos, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, muy interesante, y creo que tuvimos oportunidad de pasearnos por varios puntos que son estratégicos para que el Uruguay pegue un salto al desarrollo. Punto de mira. Periodismo con identidad.